se me movió el lugar. Iranis, por ahí estaba. El Señor ha hecho cosas buenas en nuestras vidas. ¿Dónde está? Por ahí estaba Iranis. Y el Señor ha sido bueno con nosotros. Tenemos familias nuevas, familias que se van formando. Tenemos movimiento de parte de Dios, porque Dios es siempre bueno y Dios es siempre fiel. Y también ha habido momentos difíciles. ¿Cuántos han tenido momentos difíciles este año? Casi lo mismo que buenos momentos difíciles, porque también son parte de la vida. Pero ¿sabe una cosa? En todo tiempo Dios ha sido bueno. Y que al terminar el año nosotros podamos decir, Señor, gracias por este año, porque este año ha sido un año bueno. Porque si Dios está con nosotros, no nos hace falta nada, ¿sí? En esta mañana, antes de nosotros tenemos para esta fecha usualmente nos gusta compartir con amigos, con familiares, un almuerzo de Navidad, de fin de año. Y nos dimos cuenta que yo no sé por qué razón, por ahí estaba Eileen, que tenemos como esta inteligencia emocional enredada, que siempre ponemos el almuerzo el día del desfile de Navidad. Y entonces se complica a veces la llegada, pero bueno, el próximo año lo tomaremos en cuenta para que no coincida. Pero Dios ha sido bueno. Y en medio de esta celebración y de este tiempo, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque en medio de todas las celebraciones que nosotros podamos tener, podemos celebrar cumpleaños, podemos celebrar Thanksgiving, podemos celebrar ascensos en el trabajo, aniversarios de boda, podemos tener muchas celebraciones. Podemos celebrar Navidad en el sentido estricto del término, lo que significa ahora la Navidad, que significa reuniones familiares, reuniones de amigos, amigos secretos, regalos, gastarnos lo que ahorramos todo el año para comprar en diciembre. Eso es lo que se ha convertido la festividad en general. Sé que hay excepciones, pero en general así funcionamos los seres humanos. En medio de todo eso nosotros no debemos olvidar que la verdadera razón de nuestra celebración se llama Jesucristo. Y que lo más importante al celebrar al Señor es ir a su palabra y aprender de su palabra lo que ella tiene para nosotros. Y en ese tenor yo quiero que hablemos acerca de relaciones comprometidas y que lo veamos en uno de los personajes para muchos considerados secundarios en la historia de la Navidad. Y estoy hablando de esto. Estoy hablando de José. José, el padre adoptivo, se puede decir, porque no era el padre, no era el papá, según la carne, de nuestro Señor Jesús. El papel de José en la vida de Jesús nos puede enseñar actitudes valiosas en nuestras relaciones personales. Desde este personaje que se menciona muy poco en las escrituras, en los evangelios, se menciona poco, no escuchamos su voz, porque no se nos dice, no escuchamos a él diciendo esto y esto, aparte del encuentro que vamos a ver ahora. Sin embargo, esas breves apariciones en el texto bíblico de esta persona tienen un valor fundamental y una importancia grandísima en la historia del nacimiento y de la vida, porque recuerden que el Señor no se quedó en Belén cuando nació. El Señor creció y el Señor fue a la cruz y el Señor murió en la cruz y el Señor resucitó para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de José en este tiempo? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 1, los versos del 18 al 25, y vamos a ir viendo a lo largo de esta historia, vamos a ir extrayendo algunos detalles para luego preguntarnos, bueno, ¿y qué aprendemos de esto que estamos viendo en el texto bíblico? En Mateo 1, del 18 al 25, lo primero que nosotros podemos encontrar es un evento inesperado.
un evento inesperado. ¿Por qué inesperado? Porque miren lo que estaba sucediendo. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Un evento inesperado. Tienes una pareja que está comprometida y para eso es importante recordar algo, el compromiso del que se habla en este momento en la vida de José y María no estaban casados propiamente dicho. Por eso es que es importante cuando dice y ella estaba embarazada antes de la boda. Sin embargo, en el tiempo de Jesús y en el tiempo del Antiguo Testamento inclusive, una pareja comprometida, el solo compromiso ya era vinculante de manera legal. Era como un contrato legal. Las parejas se comprometían por lo menos un año antes de la boda, ya del matrimonio, y ese compromiso implicaba ante los ojos de la familia y de la sociedad un hecho establecido, un contrato. Ya ellos estaban ante la gente, ante los familiares, ya se sabía, esta pareja está comprometida para casarse. Eso implicaba que las relaciones entre ellos, las relaciones personales, las relaciones familiares, comenzaban a contar prácticamente como si ya estuvieran casados, sin vivir juntos, sin llevar vida marital. Ya era un compromiso y ese compromiso duraba un año. Usualmente ese tiempo lo tomaba el novio para preparar el hogar, para preparar la casa, para establecer, como quien dice, uno va preparando el nido, ¿sí? A preparar el nido. Era todo ese tiempo y cuando se terminaba el tiempo del compromiso, el novio iba a buscar a la novia. De ahí que nosotros encontramos cuando se nos describe la parábola de las 10 vírgenes que estaban esperando al novio, ¿verdad? Eran como las damas que estaban esperando porque el novio ya venía por la novia. Esa es la imagen que nosotros tenemos también cuando el Señor le dice a sus discípulos, no se preocupen porque yo me voy a preparar lugar para ustedes. Para que ustedes estén conmigo, estén donde yo voy a estar. Es la imagen del novio que ya tiene un compromiso, ya tiene una vinculación legal, ya está delante de todos comprometidos para casarse y que todo el mundo sabía ya que este era el prometido de María. Entonces ocurre un evento inesperado. ¿Cuál era el evento? Que José se entera que María estaba embarazada. Y aquí había un problema interesante, porque recuerden, no sucedía como sucede lastimosamente en nuestros tiempos, que hay muchas maneras que toman las sociedades para cambiar este tipo de situaciones. En aquel tiempo era una situación muy delicada. Ahora, dice el verso 19, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. José tiene un evento inesperado, su historia de vida se está planeando, ya sabe para dónde va, tiene una dirección, tiene un rumbo y sucede algo que lo saca de ruta. Hay un evento inesperado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido nuestra vida en teoría planificada, preparada, programada y de repente ocurre algo que nos mueve, que nos saca de ruta, nos cambia el rumbo y nos obliga a plantearnos nuevas decisiones, nuevas direcciones para tomar e incluso hay situaciones que se presentan en nuestra vida que nos sacan de nuestra planificación, pero que también impactan nuestro estado emocional y se nos hace también más difícil saber qué decisiones tomar. Cuando usted tiene su vida planeada, saca su hipoteca,
para pagar su casa, está emocionado, compra su refrigerador y plax, lo botan del trabajo. Y dice, ¿qué voy a hacer? Y eso es muy frecuente, eso no son cosas que no suceden. Uno tiene su vida planeada y dice, voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer y esto voy a durar tanto tiempo y me planifico para trabajar, para hacer, y de repente me llega una enfermedad que no estaba en mi programa de vida. Hay eventos inesperados, que por eso se llaman inesperados, porque uno no tiene idea de que pueden incursionar en nuestra historia y muchas veces hacernos cambiar de rumbo o ver qué decisiones nosotros tenemos que tomar. Esto le pasó a José. Su vida estaba muy organizada. Él tenía una historia por delante que escribir para su familia, para la que estaba preparando una casa, preparando un hogar, y luego aparece esta situación. Pero dice el texto que José era un hombre justo. Ahora, él tenía un dilema. No quiso avergonzarla en público. Sin embargo, de acuerdo a la ley judía, él tenía derecho a divorciarse. Él tenía derecho a presentar una carta de divorcio y darle una carta fíjense, era tan legal el asunto que aunque no estuvieran casados, el compromiso podía disolverse y podía disolverse con una carta de divorcio. Él tenía derecho a eso, pero también estaba el dilema de que si él presentaba el divorcio, ¿qué iba a pasar con María? María públicamente iba a quedar expuesta como una mujer que había cometido adulterio porque había quedado embarazada antes de casarse y de una persona que no era José. O sea, José tenía una decisión por delante porque aun cuando él tenía derecho a hacerlo, él dice el texto bíblico que él quería hacerlo de una manera que no dañara tanto a María. Recuerden además, no solamente la reputación o la situación de María iba a ser complicada, sino la de él. Porque, no me contesten los hombres, pero ¿a qué hombre le gustaría verse señalado por todo el vecindario y por toda la comunidad? Decirle, te quemaron. Él se iba a enfrentar también a esa situación, potencialmente hablando. Y él tenía un dilema, aunque tenía derecho, dice el texto que él era un hombre justo y él quiso hacer algo diferente. Fíjense el carácter. Era justo. Cuando se dice que era justo, no quiere decir que era perfecto. Cuando dice que era justo, es que él obedecía a la ley. Él seguía lo que decía la ley, lo que ellos entendían que Dios había diseñado para el pueblo a partir de la ley de Moisés. Y la ley decía que él podía divorciarse. Era un hombre que seguía la ley. Él obedecía los preceptos de la palabra, de la enseñanza de la palabra. Pero sin embargo, aquí podemos pensar que de alguna manera había un gran afecto por María porque él era compasivo. Dice, él no quiso avergonzarla en público, sino dejarla en privado. De todas maneras, esto se iba a saber. Pero como que no quería ser él el que planteara la situación de María de tal manera que ella quedara expuesta públicamente por causa de él. ¿Cuántas veces usted y yo pensamos en que porque tenemos la razón o porque tenemos derecho, porque la ley me asiste, no pensamos en el otro? Y cuando digo el otro, no quiero irme tan lejano del otro, sino a veces tan cerquita, como la familia, los familiares extendidos. Cuando decimos, no es que yo tengo la razón, es que es lo que corresponde. Una de las cosas que me llama mucho la atención en este tiempo, me imagino que siempre ha sido así, es que hay una gran cantidad de situaciones que se complican entre las familias cuando hay herencias de por medio. Wow, a veces hay herencias que son la herencia, ¿no? Y usted oye de gente que se pelea por millones y millones de dólares.
Y hay quienes se pelean por millones y millones de centavos. En otras palabras, hay herencias que pueden ser muy grandes o hay herencias que pueden ser casi insignificantes, pequeñas. Y sin embargo, aún por las pequeñas, las personas se pelean entre familias porque dicen, a mí me toca, yo tengo derecho, eso es mío. Y pocas veces, es interesante, ¿no? Porque aun cuando se tramite en lo legal, pocas veces pensamos que la única persona que tiene derecho a los bienes es la persona que los trabajó. Pero no, el ser humano espera. Y decía que en este tiempo me llama mucho la atención porque en esta época estamos viviendo en una generación que tal vez no se veía generaciones atrás, en que los adultos jóvenes casi que se ven obligados a vivir con los padres, a depender mucho, y ya son adultos. Antes uno decía, bueno, a los 18 años te me vas de la casa, decían los papás. Ahora usted encuentra hijos de 30 años con su familia viviendo en la casa paterna, compartiendo los gastos, porque la situación económica ha cambiado completamente y el contexto social. Aunque por ahí hay un refrán que dice que el casado, casa quiere. Eso también es real. Y uno ve dónde sale el carácter justo de una persona, dónde sale su calidad humana y su compasión. Mire cuánto es el apego que se tiene a lo material. Cuánto es el apego que se tiene a mi buen nombre, a mi orgullo, que a mí nadie me va a hacer esto. A mí nadie me va a tratar, y que el mundo se entere, decimos, ¿no? Y ahora sale la gente exponiendo cualquier cosa en las redes sociales. Y les quiero contar que fulano de tal me hizo. Y lo estoy compartiendo para que otras personas aprendan de mi experiencia. No es cierto, lo estoy compartiendo para darle en la torre a al que me lo hizo, porque me lo hizo. Somos así, los seres humanos somos complicados. Gracias al Señor que Él no es como nosotros. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la situación a la que se va a enfrentar José? Hay un evento inesperado que cambia el rumbo de su vida. Él tiene que tomar una decisión. Es una crisis real, es muy importante. Y él se ve ante la disyuntiva de qué voy a hacer. Hay un dilema. Sin embargo, inmediatamente que él está meditando o cavilando esto, viene una explicación de la situación. Y la explicación viene por medio de la revelación de un ángel. Había una explicación sobre lo que le estaba sucediendo y había una directriz que podía seguir. Sabes que en medio de tu crisis y de tus eventos inesperados, también Dios te puede dar la directriz. También Dios te puede decir cómo seguir, qué decisión es la mejor para tomar. Lo que pasa es que muchas veces la situación nos abruma y lo último que hacemos es preguntarle a Dios. Lo primero que hacemos es quejarnos con Dios, pero lo último que hacemos es preguntarle, Señor, ¿qué hago? Lo primero que hacemos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo no me merezco esto. Yo he sido buena gente. Yo. Eso es lo primero que hacemos. Somos así de frágiles. Sin embargo, lo último que hacemos es preguntarle, bueno, Señor, ¿y ahora qué? Aquí encontramos que Dios le envía, cuando ya José está dispuesto a irse, como quien dice, mejor me voy de esta situación tan complicada, el Señor envía un ángel y el ángel le da la explicación a José. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, o sea, la posibilidad de irse, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que yo resalté la frase, no tengas miedo. Y resalté esa frase porque me conmovió mucho leer el sentido de esta expresión en la explicación que se da en el griego, que es el idioma que está escrito, el Nuevo Testamento, que la frase, no tengas miedo, en ese contexto significa no empieces a tener miedo. O sea que hay una diferencia, ¿verdad? Cuando uno dice, ¿nosotros acaso identificamos o podemos detener nuestras emociones
cuando apenas está comenzando el miedo? ¿Puedes identificar cuando inicia el miedo en tu vida? Usted sabe que nosotros podemos detener la situación que nos abruma cuando nosotros, al momento que comienza el malestar del temor, nosotros podemos decir: un momentito, no voy a tener miedo, el Señor está conmigo. ¿Has pensado alguna vez o te has dado cuenta cuando comienzas a tener miedo? ¿Lo puedes identificar? ¿Puedes identificar cuando el miedo se acerca a tu vida? Hay personas que comienzan teniendo pesadillas, teniendo problemas para dormir. Hay personas que cuando les va a dar miedo algo o algo comienza a preocuparles al punto de llevarlos a tener temor, comienzan a tener problemas con la alimentación, problemas con el sueño. Hay quienes comienzan a tener síntomas gástricos y comienzan a tener reflujo o gastritis. Y dice: la comida me cayó mal y la comida me cayó mal. Y están comiendo lo mismo de siempre. ¿Pero por qué me cae mal la comida? Porque hay una situación emocional que se está viendo reflejada en el organismo, en el cuerpo. Y aquí el ángel le dice: antes, no te eches en los brazos del miedo, no cobijes el miedo, no arrulles el miedo. No te sientes con el miedo como si el miedo fuera tu mejor amigo, tu gran compañero. Hay personas que no se dan cuenta que el dejarse atrapar por el temor les impide funcionar y les impide pensar con claridad, porque el miedo es mala compañía. Y el ángel le dice: no tengas miedo de recibir a María. Fíjese, él ya podía, me imagino, vislumbrar lo que se le acercaba. Si no me divorcio y la recibo, ¿qué va a pasar? Miedo. Miedo al futuro. Miedo al futuro no a largo plazo necesariamente, al corto plazo, al ahorita, al qué va a pasar ahorita, qué va a pasar mañana. Uno de los miedos más grandes que las personas que deben sentir, no sé cuántos de ustedes han estado hospitalizados alguna vez y con alguna enfermedad que... ninguna enfermedad es bonita, pero el sentirse que cuando uno está hospitalizado, no solamente es porque es la enfermedad, es que no tengo control de nada. Y si usted ha estado hospitalizado y les ha tocado que la enfermera entra a darle medicamento cada cierto tiempo y usted está tratando de dormir y ¡clux!, la luz, o oye, otra vez, usted no tiene control ni de su horario de sueño ni de nada, porque su vida, entre comillas, está en manos de otros. Eso genera mucho miedo y ansiedad. Nosotros hemos pasado por diferentes situaciones. Hay personas que cuando se enfrentan a un duelo, pierden a un ser querido, entran en un proceso de miedo, que hay algunos que les dura más o menos poco tiempo, pero hay personas que se quedan enquistadas en el miedo. Porque el miedo, ¿qué es? El miedo es a seguir perdiendo, a seguir teniendo pérdidas. El miedo es a lo que pueda venir. El miedo es a lo que ya esta persona, su ausencia significa para mí. Nosotros podemos ser campeones olímpicos del miedo. Y sin embargo, cuando el Señor se acerca a nosotros, nosotros podemos encontrar una gran cantidad de textos bíblicos que nos dicen: no temas, no tengas miedo. No temas porque yo soy tu Dios que estoy contigo. No tengas miedo porque yo no te dejaré ni te desampararé. No tengas miedo. Encontramos una gran cantidad de textos en el Antiguo y el Nuevo Testamento que el Señor nos dice: no tengas miedo. Y le da la explicación: no tengas miedo porque lo que hay en el vientre de María sí es un hijo que no es tuyo, pero es concebido por el Espíritu Santo. Estaba reafirmando el nacimiento virginal de Jesús y la naturaleza divina de Jesús. Y le dice: y llamarás Jesús, porque Él salvará. Jesús significa Dios salva o salvación. Por eso el nombre que se le pone al niño es Jesús. Ahora, dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Marcado en gris. ¿Por qué? Porque el nacimiento del Señor
fue el cumplimiento de muchas profecías que se habían anunciado del Antiguo Testamento. Aún 700 años antes, en el caso de Isaías, cuando esta cita dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir, Dios está con nosotros? Dios está conmigo. Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Y el profeta Isaías lo había anunciado 700 años antes y había dicho, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Y toda esta explicación le da el ángel a José, que estaba en medio de una situación inesperada, de una situación que le cambiaba el rumbo, de una situación que afectaría su futuro y el futuro de María y el futuro de sus familias. Y sin embargo, el Señor no lo deja en la incertidumbre, sino que le envía una respuesta. Cuando estemos pasando por problemas, por dificultades, cuando eventos inesperados lleguen a nuestro mundo, a nuestra familia, a nuestra vida, no nos llenemos de miedo, sino digamos, Señor, enséñame esto que significa. Porque el Señor está dispuesto a decirnos, mira, esto es lo que está sucediendo. Ahora, esto nos lleva a la decisión que tomó José. José, una vez que escucha la revelación del ángel, entonces ahora sí, él va a tomar una decisión y dice el texto, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Fíjense cómo nosotros usualmente vemos a José como un personaje secundario, algunos como un muñequito en un nacimiento, ¿sí? Y de repente uno encuentra, ahora la gente hace nacimientos de todo tipo y encuentran superhéroes que son los muñequitos y los ponen en los pesebres y hay de todo. Para muchos, José viene a ser un muñequito en un pesebre, para otros un personaje secundario. Y sin embargo, este hombre también, así como María fue seleccionada por Dios para que María fuera la madre humana del Señor Jesús, también José fue destinado por Dios para que fuera el padre adoptivo de Jesús. Miren qué importante. Nosotros estamos viviendo tristemente en una época en que se ha levantado un feminismo radical, un movimiento feminista radical que se ha ido en contra de lo masculino y que está culpando al patriarcado y ha culpado al patriarcado, o sea, a los hombres. El patriarcado viene de pater, de padre, a todos los hombres. Y hay mujeres que dicen, no necesitamos de los hombres. Ajá, sin un hombre no estarías aquí, darling. Y si hay como una especie de campaña en contra de la hombría, de la masculinidad. Hay hombres muy, 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 muy malos. Pero también hay mujeres muy, muy, muy malas. Hay de todo. Los seres humanos somos seres pecadores. Sin Dios nosotros no somos buenos. No hay manera de que nosotros seamos buenos sin Dios. Y este hombre resalta en esta historia. Nosotros no debemos poner simplemente a José como un accesorio en el pesebre, un accesorio en la historia. Él viene a ser el hombre que dedica parte, no se menciona mucho después de él, pero se menciona en las partes importantes, en donde se nos muestra que era carpintero. Los que tenían oficio les enseñaban un oficio a sus hijos, repetían y le enseñaban el oficio a sus hijos. Este hombre dice que ellos iban al templo a las fiestas cumpliendo con la ley, y encontramos que llevaban a Jesús también al templo. Y cuando encontramos en Lucas 4 a Jesús llegando a la sinagoga, y en otro momento dice, y llegó a la sinagoga como solía hacer.
¿Por qué solía llegar a la sinagoga y al templo a adorar, a estudiar la palabra? Porque eso lo había aprendido en casa. Necesitamos hombres cristianos que formen a sus hijos y que sean ejemplo para sus hijos y para sus generaciones. No se deje intimidar por una sociedad que le diga que su papel no es importante. Hoy más que nunca usted tiene que ser un hombre a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Y ese es el desafío. Ese es el desafío. Porque no se trata de ser cualquier hombre. Fíjense la importancia que dice que cuando nació el niño, ¿quién le puso el nombre? José. José le puso por nombre Jesús. Ahora, aquí nos damos cuenta que la decisión que tomó José fue obedecer a la voz de Dios. ¿Había cambiado la circunstancia? No, María estaba embarazada. No se habían casado, no se había formalizado la boda. Y él decidió obedecer la voz de Dios y dice, recibió a María por esposa. Le puso el nombre al niño que el ángel le había dicho que tendría y fue un participante activo en la crianza de nuestro Señor. Ahora, esa es la historia del texto bíblico. ¿Qué nosotros podemos aprender hoy acerca de ese momento en la vida de esta familia, en la vida de este hombre, que podamos nosotros aplicar a nuestra experiencia hoy, que sea pertinente para cada uno de nosotros? En primer lugar, el verdadero vinculante en las relaciones es Jesús. Decimos relaciones comprometidas. José tenía un compromiso. Su compromiso implicaba fidelidad, honestidad, lealtad, apertura, sinceridad, enfrentar las dificultades que se presentaban juntos. Pero a las finales, ¿cuál fue el verdadero motivo que llevó a esta familia a enfrentarse a todo lo que vendría y hacer una familia junta? ¿Qué fue lo que lo llevó a hacerlo? La persona de Jesús. ¿Tú quieres tener relaciones comprometidas valiosas? ¿Quieres tener una familia que se vaya formando y forjando de manera sana, íntegra, correcta? ¿Quieres tener relaciones en tu trabajo con tus compañeros? ¿Quieres tener relaciones sanas con tu familia extendida? Porque no hay tal cosa de que, bueno, yo me casé con Guillermo y su familia no me importa. O él no puede decir, yo me casé con Erika y su familia no me importa. Yo me casé con él y tengo que saber de su familia y tengo que apoyarlo en las decisiones que él toma con su familia. Y él se casó conmigo y tiene que tener cuidado o por lo menos tener aprecio e involucrarse con mi familia. De hecho, él me ayudó a cuidar a mi mamá por 25 años. ¿Tenía que hacerlo? Uno dice, no, pero ¿por qué una familia? ¿Por qué hay relaciones que en medio? ¿Fueron fáciles esos 25 años? Miren mi dedo. No fueron fáciles. Son fáciles las situaciones familiares que usted enfrenta con sus hijos, con sus adolescentes, en las crisis que hay en las casas, las crisis económicas, las situaciones de que se levantan en este tiempo hijos contra los padres contra los hijos, parejas que se llevan mal y que se pelean delante de los hijos. Señor, guárdanos. Familias que se quedan, mujeres que se quedan solas con sus hijos porque la pareja se va. O viceversa, hombres que se quedan solos con sus hijos porque la pareja se va. Y se tienen que enfrentar a ese momento, a esa situación de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener comprometida? Lo fácil es no comprometerse. Lo fácil es salir huyendo. Lo fácil es decir que otro se encargue. Lo fácil es decir, yo no tengo tiempo. Lo fácil es decir, bueno, ese es tu mamá, es problema tuyo. Lo fácil es decir, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo.
O tú sabías cómo yo era cuando nos casamos, así que ahora te aguantas. O claro, ¿cómo no va a ser así ese muchacho si es igualito a ti? Tú vas a ver qué va a hacer con tu hijo. ¿Usted no ha escuchado esas peleas de las familias? De repente, cuando todos también son nuestros hijos, pero cuando se portan mal o algo, a ver qué va a hacer con tu hijo. Mira que tu hija tal cosa. Somos así los seres humanos. Pero si queremos tener relaciones comprometidas, valiosas, fundamentadas en el amor y en un compromiso que vaya más allá de las dificultades y de las crisis, tenemos que aprender a vincularnos a través de Cristo. Y uno dice, ¿y eso cómo se hace? Hay que conocer a Cristo. Hay que tener una relación personal con Él. Hay que conocer la palabra. Hay que decirle, Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Quiero que me enseñes tú a caminar. Quiero que me enseñes tú a hacer. Usted puede encontrar, y lo digo mucho, yo soy psicóloga, así que no es que estoy hablando mal de los psicólogos. Usted puede encontrar muchos libros buenos de psicología acerca de la crianza y muchas metodologías y mucho cómo hacer las cosas. Y hay mucha información y mucho material bueno, útil. Sin embargo, se lo digo como psicóloga, el único que puede trabajar en el espíritu y transformar el comportamiento y la esencia del ser humano se llama Jesucristo. Hay que vincularse por medio de Él. En segundo lugar, ¿qué podemos nosotros aprender de José? Que a veces hay que tomar las decisiones difíciles, aunque parezcan contrarias. A veces en las crisis familiares, en las crisis de relaciones, en las crisis matrimoniales, tendremos que decidir si voy a seguir este camino que me parece más sencillo, más fácil, que se me acomoda, porque este otro es muy complicado. Porque este implica mucho esfuerzo. Porque este no le hace bien, ustedes saben la frase, no, es que no le hace bien a mi autoestima. Yo necesito que le haga bien a mi autoestima. Entonces, por eso esta relación no me va a funcionar. Por eso esta situación no la voy a enfrentar así. Por eso es mejor que la enfrente otra persona. Yo no me voy a comprometer con esto porque me hace daño, me afecta, me hace sentir mal, me genera tristeza. Y a veces nosotros tomamos las decisiones en la vida de acuerdo a cómo nos sentimos. De acuerdo a cómo me hace sentir, a si me gusta o no me gusta. Usted sabe dónde está el verdadero valor. Cuando se toma la decisión correcta, aunque sea la más difícil y aunque al momento parezca contraria. Porque no parece ser lo que a mí me gustaría hacer. Porque no me parece que es lo que yo a esta altura de mi vida debería estar haciendo. Hay que tomar las decisiones difíciles. Y en tercer lugar, con esto terminamos. ¿Qué aprendemos nosotros de la historia de José? Que el compromiso en las relaciones implica honestidad, integridad y esperanza para el futuro. Honestidad. José se enfrentó a una situación y no le dio la vuelta. Él quería darle la vuelta, pero se enfrentó a ella. Él fue honesto en sus sentimientos. Fíjense que no se trata de negar los sentimientos o negar las emociones. Nosotros tenemos que ser honestos sobre qué estoy sintiendo. Esta situación en la familia, cómo me hace sentir. Esta relación. Veía un clip de una actriz que hace muchos años se ganó un premio de estos que dan de la academia de no sé qué, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Andrés, ¿no? ¿Cómo se llama? Oscar, veo que sí se lo saben. Y ella se ganó un premio y ella, hace muchísimos años, ya estaba entrevistando a alguien y ella decía que su relación con su mamá siempre fue muy, muy complicada, muy complicada. Y que cuando ella se ganó el premio,
ella llegó a la casa y le enseñó, mira mamá, el premio. Que la mamá la miró y le dijo, ni que te hubieras ganado un premio Nobel. Dice, y así me trataba ella. Dice, y era porque ella me decía, después me dijo, es que porque tú no me agradeciste cuando recibiste el premio. Y el entrevistador le decía, pero sí agradeciste. Y ella lloraba y decía, no, es que se me olvidó. Y él le pasa el video del momento en que ella recibe y ella agradece, cuando recibe el premio, ella agradece a su mamá. Pero ella estuvo convencida décadas, cargando un peso, un dolor y una angustia y un reclamo permanente de su mamá, haciéndola sentir cada vez peor, porque ella no era una buena hija, porque ella no le había agradecido el premio. Claro que hay factores de un narcisismo patológico, ¿no? Pero la cuestión es que esta mujer no omitió cómo ella se sentía. Ella con el entrevistador lloró, se sentía avergonzada y lo expresó. El procurar tener buenas relaciones con los demás no quiere decir que ocultemos lo que sentimos. No voy a ir por ahí, por la calle, o voy a llegar a la casa, es que ahora voy a reconocer lo que siento, porque tú y me haces sentir y ta. Ya lo dije, me siento mejor. Porque no voy a dañar otra cosa. Reconocer las emociones no es tirarle las emociones negativas al otro. Reconocer las emociones es sentarme conmigo y decir, ¿por qué me siento así? ¿De dónde viene este dolor? ¿De dónde viene este enojo? ¿De dónde viene esta tristeza? ¿Sabe que muchas de las cosas que los adolescentes hacen como rebeldía contra sus padres es porque están cargando un dolor, una ausencia, un abandono, un problema de identidad de quién soy, qué hago aquí, para dónde voy? Hay que ser honesto con uno mismo. José fue honesto. Antes de decidir qué voy a hacer con María, él fue honesto. Pero también comprometerse en las relaciones familiares y personales implica integridad. ¿Qué quiere decir? Sí, no solamente esto es lo que siento, sino que estas son las decisiones que hay que tomar. Esto es lo que viene para el futuro. Esta es la realidad. Podemos cambiar la realidad. Nosotros no podemos. Siempre me encanta el ejemplo de los niños. Y será porque jugaban, mis sobrinos lo hacían mucho y otros niñitos de la iglesia lo hacían. Que tú te ponías a jugar con ellos y decías, vamos a jugar a escondidas. Y mientras más chiquito el niño, él hacía así. Y según él, cuando él hacía así, nadie lo veía. Y ellos, literalmente, ellos piensan que están escondidos y que no lo puedes ver. Esa es la maravilla de la inocencia de la infancia. No se trata que uno pensemos que voy a hacer así y la realidad no existe. La realidad va a seguir allí. Esa persona va a seguir siendo tu familia. Esa situación va a seguir estando allí. Ese problema no se va a arreglar solo. Esa crisis económica hay que enfrentarla. Hay quienes tienen crisis económica y lo que hacen es que guardan la tarjeta de crédito y sacan otra. Si voy a pagar con la otra y cuando esa se topa, voy con la otra. ¿Ese es el equivalente a ser así? La integridad tiene que ver, la palabra íntegro significa entero, completo. Tiene que ver con que yo voy a ver el panorama completo, yo voy a ver mi realidad y yo voy a enfrentarme con la realidad que tengo. Y voy a enfrentarla con amor. Porque como les digo, no se trata, bueno, como soy honesta, te voy a decir lo que yo pienso y lo que yo siento. Y es interesante porque hay un énfasis en algunas corrientes psicológicas o emocionales que te dicen, dile a la gente cómo te hace sentir. Entonces va la gente, y esto es así como en terapias o en situaciones de grupo, y dice, es que tú me haces sentir mal, porque tú haces esto y haces lo otro, y es una cuestión
Y uno dice, ay, me siento bien porque le dije cómo me hace sentir. ¿Y cómo se va la persona? Como la pantera rosa. Se va derrotada. Porque le dijiste todo lo malo que esa persona es y que esa persona hace. Eso no tiene que ver con la integridad. La integridad tiene que ver con cuál es mi parte en esta situación. No cómo tú me haces sentir. No lo que tú me haces a mí, sino qué estoy haciendo yo que está afectando esta relación. ¿Qué decisiones no he tomado? ¿Qué decisiones estoy tomando mal? ¿De qué cosas te estoy haciendo responsable que son responsabilidad mía? Los padres que le gritan a los hijos, insultan a los hijos porque tienen mal día en el trabajo, porque tienen problema en el trabajo. ¿Qué tienen que ver los hijos con eso? Nada. Pero se convierten en el depositario de las angustias y del enojo de los padres. No, hay que ser íntegro, hay que ver yo qué me produce, no tú qué me haces sentir. Esa es la moda. ¿Por qué yo siento así? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y en tercer lugar, para tener relaciones comprometidas, nosotros debemos aprender de José que cuando nosotros nos comprometemos, fíjense, cuando el Señor es el vinculante, cuando nosotros decidimos tomar la decisión correcta, aunque sea la más difícil, nosotros podemos enfrentar el futuro con esperanza. Es diferente, el futuro no va a cambiar. Primero, el futuro no lo sabemos. Así es que si usted lo hace, le aconsejo que no lo siga haciendo. Si usted revisa horóscopos, si revisa la luna, las hojas de tela, etcétera, ahí no está el futuro. El futuro está en las manos de Dios. Y el único que lo conoce es Dios. Y si Dios nos quisiera dar a conocer el futuro, no los estaría diciendo Él. Sin embargo, cuando hablamos de esperanza para el futuro, tiene que ver con la actitud con la que yo me voy a enfrentar a lo que viene, porque estoy parado sobre el fundamento correcto. Eso me trae esperanza para el futuro. Puedo caminar con fe, puedo caminar con alegría. ¿Vendrán cosas difíciles? Sí, pero por un lado no voy a estar solo porque el Señor está conmigo, pero por otro lado yo voy a estar afirmado en relaciones sanas, vinculadas por medio de nuestro Señor. Y alguien me dirá, pero yo sí tengo familia, pero mi familia está en otro país, aquí estoy solo, solita. Aún así, hay vínculos que tienes en el lugar donde estás, que en Dios puedas tener relaciones sanas, que aprendemos de José, que no fue un personaje secundario en una historia. Aprendemos que tuvo un papel importante, así como tú y yo tenemos un papel importante en nuestra propia historia, cuando el Señor ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quiero invitarte ahí donde estás, o si nos estás mirando por las redes sociales, yo quiero invitarte a que puedas pensar en este momento en lo básico. ¿Qué es lo básico? No se pueden tener relaciones comprometidas en donde el Señor sea nuestro vínculo y nuestra roca y nuestra fuerza y nuestra sabiduría si no tenemos una relación personal con Él. Entonces yo te invito a, si tú no tienes una relación, ¿qué es tener una relación personal? Es decirle, Señor, sin ti yo no puedo seguir viviendo, soy un pecador, soy una pecadora, te necesito en mi vida y necesito que tú seas el Señor de mi vida. Si tú nunca le has entregado al Señor Jesús tu vida para que Él sea tu Señor, tu Salvador, dice, pondrás su nombre, será su nombre Jesús, llamarás su nombre Jesús, que significa
porque el Señor salvará a su pueblo de sus pecados. Si nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, este es el momento de hacerlo. Y yo te invito ahí donde estás, que puedas decirle conmigo: Señor, te entrego mi vida, perdona mis pecados, sé el Señor, sé mi Salvador, y que yo pueda comenzar a caminar contigo y a conocerte, a vivir una vida diferente en ti y por causa tuya. Pero además yo quiero invitarte a que tú puedas en esta mañana decirle: Señor, ayúdame a tener relaciones comprometidas. Yo te invito a que te acerques a tu familia, si la tienes aquí, que te acerques a amigos, a los que has invitado, y que sin pena y sin temor acérquense a sus familias, acérquense a sus amigos que han traído, y que puedan ustedes allí con sus familiares, con sus amigos, los niños están por allá, que podamos decirle al Señor: Señor, ayúdanos a tener relaciones comprometidas, que podamos caminar juntos tomados de la mano, que podamos aferrarnos a ti y podamos aprender a relacionarnos de una manera sana. Así las parejas que se toman de las manos, los padres con los hijos, los tíos con los sobrinos. Señor Jesús, podemos decirte en esta mañana que nos ayudes. Me asombra tu amor,